Especímenes. En el año del 2002, el director Shipar Kapoor, un director que hizo una película que se llama New York, I Love You en el año del 2008, hizo una película también que se llama Elizabeth en el año de 1998. Dos experiencias aquí, y hablando de estas dos películas ya vemos más o menos de qué índole es este director. Hizo una película que se llama Las Cuatro Plumas en el año 2002, con el señor Heath Ledger ya en el papel principal. Ledger interpreta a un soldado aquí condecorado y muy respetado por el ejército inglés, que un día su regimiento es mandado a una confrontación, a una batalla en la cual él tiene muchas dudas acerca de sobre ir o no ir. Termina por no ir y sus amigos e inclusive su novia le mandan cada uno una pluma de color blanco como sinónimo de la cobardía que había demostrado él al no participar en esa batalla. Una película de un gusto muy particular que aquí tal vez Ledger no resalta su trabajo como en otras ocasiones, es lo que yo pienso, por culpa del director. Ledger no lo hace mal, Ledger lo hace bien, pero la película en sí yo creo que carece de una potencia dentro de la trama, dentro de la historia, que hace que las actuaciones tanto de Ledger como de la señorita Kate Hudson sean muy débiles. Es una actuación buena, una actuación que tal vez Ledger sacó sin ningún compromiso. Tal vez el director no le exigió más porque el director estaba más centrado en mostrarnos otros aspectos de la película que las actuaciones de estos muchachos actores, que termina por ser una película algo lenta. Este señor regresa a Australia en el año del 2003 a hacer una película que se llama Ned Kelly con el director Gregor Jordan, que este director ya lo había dirigido en la película de Two Hands, al lado de Orlando Bloom, Geoffrey Rush y Naomi Watts. Caray, película australiana del 2003, como ya les digo, que nos narra las hazañas de uno de los fugitivos más buscados de la historia por la corona de Inglaterra. Por desgracia, la película no fue recibida como se esperaba. Se recibió muy fríamente por parte del público en general y la crítica ni se tomó la molestia de hablar del trabajo de Ledger, a pesar de estar al lado de figuras como Watts y Bloom, que en ese momento Orlando Bloom, estamos hablando de que ya era la figura popular del cine en ese momento. Aquí el señor Heath Ledger tal vez no se llevó mucha distinción por la crítica, por el trabajo que realizó en esta película, pero sí se lleva a la coprotagonista, la señorita Naomi Watts, con la que tiene un romance muy sonado por un par de años. Y esta película pasa para muchos desapercibido, a pesar de ser una película que mucha gente la recomienda porque tiene momentos de acción y es parte de la historia australiana. Al final del día queda como una película más, una película del montón, y que no se acrecenta más la calidad actoral de este señor Heath Ledger. Una lástima por esta película de Ned Kelly, del director Gregor Jordan, del año 2003. En ese mismo año presentó una película interesante que mucha gente la fue a ver al cine, pero no salieron muy convencidos, no por el trabajo del señor Heath Ledger, sino por la historia. Al final del día no era lo que esperaban. La película se llamó The Order, el devorador de pecados, del director Brian Helgeland, que lo había dirigido ya en Corazón de Caballero en el año 2001. Heath Ledger aquí interpreta a un sacerdote extraño que está investigando la muerte de otro sacerdote. Al estar investigando se encuentra de que existe un personaje el cual se le llama el devorador de pecados. Una historia de entrada algo llamativa, algo sobresaliente a lo mejor para los gustosos del cine de terror, del cine de suspenso con terror, pero película que sí tuvo su éxito. Muy extraño esto, porque sí tuvo su éxito al ser la número 6 en taquilla en Estados Unidos, pero que mucha gente ya después la fue mal recomendando. En el año del 2005, Catherine Hardwicke, una directora que hizo una película en el año 2003 que fue multipremiada, que se llamaba 13,
Y luego después hizo una película que no sé si ustedes la recuerdan, que se llama Twilight. También ella la dirigió la primera parte. Lords of the Downtown, Los Amos de Downtown, del año 2005. Aquí participa también el señor Heath Ledger, al lado de Rebecca de Mornay, de Nikki Reed y John Robinson. Una película escrita por el ex skater profesional Stacy Peralta. Es una película buena para los gustosos de las patinetas, de la gente propia de esa década, que estoy seguro que la disfrutaron. Aquí Ledger vuelve a aparecer en un papel no muy llamativo y que lo encierra en un estereotipo muy marcado por la directora. Tal vez ahí el problema de esta película, que no llegó a sobresalir mucho. Como les digo, sí, los gustosos de este deporte del skateboard sí la conocen, sí la vieron, y sobre todo porque habla de estas leyendas que durante la década de los 70s fueron los número uno casi en su totalidad del mundo. Ganaron muchos campeonatos, ganaron muchos premios. En Estados Unidos no se hablaba más que de estos muchachos que eran la sensación en el deporte de las patinetas, pero que la película sí formaliza muy reciamente los estereotipos y tal vez no deja que sobresalgan los actores. Aquí sí están muy marcados los personajes como estereotipos y tal vez eso haga que hasta cierto momento sea un cliché toda la película. Caray, una lástima también, pero aquí el señor Heath Ledger sigue demostrando que puede hacer cosas muy, muy interesantes. Este director, Terry Gilliam, nos trajo Los Hermanos Grimm en el año 2005 con una pareja interesante, Matt Damon y Heath Ledger, interpretando a los famosos hermanos Grimm. Aquí el director los presenta como unos estafadores que empiezan a inventar historias sobre maldiciones, empiezan a inventar historias sobre personajes fantasmagóricos o hechizados, y que llega un momento en que se topan con todos estos personajes en la vida real y ellos tendrán que luchar contra ellos para salir avante. Una historia, como ya les digo, ficticia, lógicamente, que no narra la vida de los hermanos Grimm, pero la crítica y el público en general no les gustó al final este trabajo. Sin embargo, la gente vuelve a aceptarlo sin ningún compromiso y demuestra que puede también con este tipo de papeles, haciendo algunas escenas cómico-fantásticas sin dejar de tener su intensidad. Ledger lo hace bien, lástima de la trama que no termina en ningún momento de gustarnos, de envolvernos, de atraernos. Una película que también aparece aquí, la estamos viendo a Mónica Bellucci, pero que ni eso logra salvar la película. Una película que queda también ahí del montón. Tiene efectos especiales interesantes, tiene un par de momentos muy chistosos y agradables dentro de la trama, pero fuera de ahí es una película que queda también del montón, a pesar de tener ahí entre sus filas, también lo estamos viendo, al señor Matt Damon, el director Lacey Hartram, este director que nos trajo en el año del 2000 Chocolate con Johnny Depp, ¿la recuerdan? Y también hizo una película muy, muy interesante la de What's Eating Gilbert Grape, con Leonardo DiCaprio y con Johnny Depp. No sé si la recuerdan, donde Leonardo DiCaprio, muy jovencito, interpreta a un joven, pues, de características especiales, que es hermano de Johnny Depp, y viven en una casa a las afueras de un pueblo. Muy, muy recomendable esta película, What's Eating Gilbert Grape, se llama en inglés, y la logran conseguir. Muy, muy interesante, y sobre todo aquí la interpretación de Leonardo DiCaprio en esa película es sensacional. Y el señor Johnny Depp, antes de que fuera ya la combinación de todo eso que vemos ahora en sus actuaciones, ahí muy respetable también la actuación del señor Johnny Depp. Bueno, este mismo director que hizo estas películas nos entregó en el año 2005 Casanova, una película que nos cuenta, claro, las andanzas de este enamorador que pasó a la historia, de este caballero que enloquecía a las cortejanas de esa época, interpretado por el señor Heath Ledger. Sienna Miller y Jeremy Irons en los papeles estelares de esta película, al lado del señor Heath Ledger, que también tiene aquí el papel principal. Les digo, aquí ya el señor ya se estaba haciendo de una
cartera de trabajo muy interesante y sobre todo que le estaban ofreciendo ya papeles estelares. Sale también aquí el señor Oliver Platt, que ustedes lo recuerdan también por ser el científico creador de la robot Galatea en El Hombre Bicentenario. También sale en esta película. Lo ponen mucho al señor Oliver Platt en este tipo de películas. Y ganó el señor Heath Ledger por esta película el premio de la Central de Críticos del Cine de Ohio. Muy entretenida la película, en ningún momento trata de ser pretenciosa, simplemente trata de entretenernos y los hace muy bien. Aquí vemos a un Ledger que nos hace ya una simbiosis de su carrera y nos muestra su carácter llamativo como actor, nos muestra las tablas actorales que tiene, nos muestra que puede ser simpático, que puede ser serio, que puede dar matices diferentes en una sola película y lo hace muy, muy bien. A pesar de que la película no fue muy bien recibida en las salas de cine, sobre todo, mucha gente la vio en su formato casero y es una película que siguen pasando en televisión de paga y la gente la sigue viendo. Independientemente por la participación del señor Heath Ledger, que aquí lo hace muy bien, y la participación de los otros actores, yo creo que es una película recomendable, es una película entretenida y como les digo, en ningún momento es pretenciosa a tratar de ser el gran film. Es una película que cumple su cometido al final y nos entretiene, nos divierte con unas actuaciones buenas y una historia muy, muy bien tratada y claro, toda la escenografía muy bien hecha, la fotografía está muy buena. Entonces, una película recomendable para entretenernos. Vimos aquí el video del señor Gustavo Santaolalla, que hizo la música para Secreto en la Montaña, una película que, como ya sabemos todos, dirigida por el señor Ang Lee. Inclusive esta película no fue exhibida en algunos países del mundo por, lógicamente, la trama que maneja esta película y que es todavía mucho tabú para algunas sociedades y que no permitieron la exhibición de esta película. Bueno, esto ya es una historia aparte, perdón. Hoy estamos hablando exclusivamente de lo que nos deja el señor Heath Ledger como acervo de su trabajo fílmico. Brokeback Mountain del año 2005, ya les dijimos, dirigida por el señor Ang Lee. El señor Heath Ledger aquí interpretando a un vaquero que se encargaba de algunos ganados en Estados Unidos y que tiene a un compañero, Jake Gyllenhaal, que empiezan a tener este enamoramiento en las montañas de Brokeback. Película muy fuerte, sin embargo nos dejó una buena experiencia cinematográfica, el trato como lo dio el director Ang Lee y sobre todo las actuaciones no solo del señor Heath Ledger sino también del señor Jake Gyllenhaal, increíbles. Sale también en esta película el señor Randy Quaid, sale también Michelle Williams, que posteriormente tendría una hija del señor Heath Ledger, y sale también aquí Annie Hathaway, acompañada también de Anna Faris, esta chica que la recuerdan más ustedes por las películas de Scary Movie, sale también en esta película. Película multipremiada y que también, les vuelvo a repetir, fue censurada en algunos países por el tema que maneja, que es el homosexualismo, y que en algunos países sigue siendo un tabú. Los Globos de Oro lo nominaron y el Oscar también lo nomina como mejor actor por la interpretación que hace de este vaquero. La crítica alabó mucho el trabajo del señor Heath Ledger en esta película, haciendo esta aclaración, que tenía una manera tan singular de separar su personalidad del personaje, creando una intensidad propia del mismo personaje con características vivas. Muy interesante lo que hizo aquí el señor Heath Ledger. Como les digo, nos deja una muy buena experiencia cinematográfica, una muy buena experiencia actoral. La dirección fue sensacional. Aquí volvemos a lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Tal vez en los otros trabajos que hablamos del señor Heath Ledger no tuvo esa potencia de actor, porque los directores, al ver lo que él podía realizar, muchas características y muchos matices dentro de la película, lo dejaban a él actuar y la dirección la dejaban a un lado. Aquí el señor Ang Lee, en base a la capacidad que sabe de este actor, lo empieza a guiar también y a exigirle un poco más y hace esta calidad actoral. Los dos, inclusive las
señoritas que salen ahí, la señorita Hathaway también, Anne Faris también, muy bien. Williams lo hace sensacional también en sus papeles respectivos cada uno, y nos deja una gran experiencia cinematográfica el señor Ang Lee, Secreto en la Montaña, donde el señor Heath Ledger ya es nominado al Oscar y es nominado al Globo de Oro.